La vecindad estaba en silencio aquella tarde, un silencio extraño, casi pesado, como si las paredes mismas hubieran decidido guardar un secreto. El viento arrastraba hojas secas que se pegaban en los rincones húmedos, y el cielo tenía un tono rojizo, como si estuviera a punto de llover sangre en lugar de agua. En medio de ese ambiente sombrío, apareció el señor Barriga. Su rostro, normalmente amable y cansado, tenía algo distinto esa vez. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como si ocultaran algo detrás de esa sonrisa cordial que siempre mostraba al llegar a la vecindad. «Buenas tardes, queridos inquilinos», dijo con una voz profunda, más grave de lo habitual. Los vecinos salieron poco a poco de sus casas. Doña Florinda, con su vestido impecable y Kiko pegado a su lado, inflando los cachetes. Don Ramón, con su andar cansino y sus manos metidas en los bolsillos. La bruja del 71, doña Clotilde, con su mirada ansiosa hacia don Ramón. Jaimito el cartero, que parecía más agotado que de costumbre. El profesor Girafales, alto, solemne, acomodándose el bigote. Y, finalmente, Patty con su tía Gloria, que llegaron con curiosidad al escuchar el alboroto. El chavo, con su gorrita desgastada y su barril detrás de él, se asomó también, comiendo un pan duro que había encontrado en la basura. El señor Barriga levantó las manos como si estuviera a punto de dar un discurso importante. He venido a darles una gran noticia. Quiero invitarlos a todos a un viaje a Acapulco. Todo pagado. El aire se cortó en seco. Todos se miraron sorprendidos. La noticia parecía increíble. El chavo abrió los ojos como platos. ¿Acapulco, señor Barriga? ¿De veras, de veritas? Preguntó con entusiasmo, su voz temblando. Así es, chavito. Quiero que todos disfruten de unas vacaciones. Han sido años difíciles, y creo que ya es hora de recompensarlos. La bruja del 71 se llevó las manos al pecho, emocionada. ¡Ay, qué detalle tan lindo, señor Barriga! Kiko brincaba de emoción. Mami, vamos a Acapulco. Mira, vamos a ver el mar. Doña Florinda sonrió, aunque con un dejo de desconfianza. Es un gesto muy noble de su parte, señor Barriga. Don Ramón, por otro lado, frunció el ceño. Gratis. No me diga que tengo que pagar con trabajo o algo así. El señor Barriga rió suavemente, pero su risa sonó hueca, vacía, como si rebotara en un túnel oscuro. No, don Ramón. Es totalmente gratis. No tienen que preocuparse por nada. El profesor Girafales alzó una ceja, intrigado. ¿Y qué hay de los gastos, el transporte, el hospedaje? Ya todo está arreglado. Interrumpió el señor Barriga, sonriendo más ampliamente de lo normal, como si su cara estuviera a punto de desgarrarse por la fuerza de esa mueca. El chavo gritó de felicidad y empezó a correr por el patio, levantando polvo, mientras repetía. Nos vamos a Acapulco, nos vamos a Acapulco. Sas, sas. Nadie lo notó en ese momento, pero las sombras en el patio parecían alargarse hacia ellos, como si se rieran silenciosamente, esperando lo que estaba por venir. La noche previa al viaje fue inquietante. La vecindad estaba más callada que nunca. Don Ramón intentó dormir, pero escuchaba golpes extraños en la azotea, como si alguien arrastrara cadenas oxidadas. Doña Clotilde aseguraba oír voces susurrando su nombre desde los pasillos. El chavo, dentro de su barril, soñó que estaba en el mar. Pero en lugar de olas, lo rodeaba un líquido espeso, rojo, caliente. Sangre que lo cubría hasta los hombros mientras oía las carcajadas profundas del señor Barriga, resonando en cada rincón de su cabeza. Cuando despertó, sudando y temblando, el patio estaba vacío. Solo se escuchaba un leve crujido, como de huesos partiéndose en la oscuridad. A la mañana siguiente, un autobús esperaba en la entrada de la vecindad. Era viejo, de color gris deslavado, con las ventanas rotas en algunas esquinas y las llantas rechinando al moverse. La pintura parecía manchada. Y, si alguien la hubiera observado con atención, habría notado que esas manchas eran de un color marrón oscuro, casi como sangre reseca. El chofer no habló. Solo los miraba con unos ojos hundidos, negros, como pozos sin fondo. Subieron uno a uno, emocionados, aunque algunos no podían evitar sentir un escalofrío al sentarse en los asientos, húmedos y fríos como si hubieran estado empapados en algo más que agua.
El señor Barriga se sentó en la parte delantera, con el chavo a su lado. Le puso una mano en el hombro, apretándolo un poco más de lo normal. Vas a disfrutar mucho de este viaje, chavito. Créeme. Será inolvidable. El autobús arrancó, y mientras dejaban atrás la vecindad, los vecinos no notaron que las ventanas reflejaban algo extraño. Sus propios rostros, pero desfigurados, sangrando, con los ojos vacíos y la piel colgando en jirones. El chavo sí lo vio, por un segundo. Y aunque intentó gritar, su voz quedó atrapada en su garganta, como si algo invisible lo apretara desde adentro. El motor rugió, y la carretera los tragó poco a poco hacia un destino que nadie podría imaginar. El autobús avanzaba por la carretera desierta. Afuera, los árboles parecían retorcerse bajo un cielo plomizo, como si tuvieran rostros ocultos en sus troncos, burlándose de los pasajeros. El aire dentro del vehículo estaba espeso, pesado, casi imposible de respirar, pero nadie parecía querer mencionarlo. El chavo miraba por la ventana. El paisaje pasaba lento, demasiado lento, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Los reflejos en el vidrio aún mostraban esos rostros deformados, pero ahora se movían solos, sonriendo de forma macabra y sangrante, aunque nadie más parecía notarlo. De pronto, el autobús dio un giro brusco. Un golpe seco resonó en el techo, como si algo enorme hubiera caído sobre ellos. El vehículo se tambaleó violentamente, y todos gritaron. ¡Ay, Dios mío! Chilló doña Florinda, abrazando a Kiko. Ya párense, hombre. Gritó don Ramón, sujetándose del asiento. El chofer no dijo nada. Sus ojos vacíos brillaban en el espejo retrovisor, y su sonrisa. Esa sonrisa era la de un cadáver que se negaba a quedarse en la tumba. El primer accidente ocurrió apenas una hora después de haber partido. El autobús atravesaba un puente oxidado, que crujía como huesos viejos al paso de las llantas. El río debajo estaba cubierto de espuma rojiza, y un olor metálico se filtraba hasta adentro, como si lo que corriera bajo ellos no fuera agua, sino sangre. De repente, una de las tablas del puente cedió con un estruendo. El autobús se tambaleó. Patty, que estaba sentada junto a la ventana, lanzó un grito. El vidrio reventó en pedazos, y un pedazo afilado se incrustó directamente en su garganta. Un chorro caliente de sangre salió disparado, bañando a su tía Gloria, que gritaba horrorizada mientras Patty se convulsionaba, intentando taparse la herida inútilmente. ¡Patty!, gritó la tía Gloria, temblando. La niña se desplomó sobre su regazo, los ojos abiertos y vidriosos, mientras la sangre corría formando charcos que resbalaban por el suelo del autobús. El chavo se encogió en su asiento, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Pero nadie pudo reaccionar demasiado. El puente entero comenzó a crujir, partiéndose más y más. Gloria intentó levantarse, gritando por ayuda, pero en ese instante, el metal oxidado cedió. Una barra retorcida atravesó el cristal y le perforó el abdomen con un sonido húmedo y desgarrador. La mujer gritó con un alarido que heló la sangre de todos. El metal la sostuvo por unos segundos como si estuviera colgada, y luego su cuerpo se desgarró, cayendo al río rojo que burbujeaba bajo ellos. El autobús logró salir del puente en el último segundo, dejando tras de sí las aguas teñidas con la sangre de Gloria. Todos estaban en shock. Doña Florinda abrazaba a Kiko, que lloraba como un niño aterrado, su rostro salpicado con gotas de la sangre de Patty. Don Ramón se persignaba en silencio, aunque sus manos temblaban. El chavo balbuceaba con voz rota. Se murieron. Señor Barriga. Se murieron. El señor Barriga solo lo miró con una calma espeluznante. No te preocupes, chavito. Todo esto es parte del viaje. La tensión no se detuvo. Apenas una hora después, mientras el autobús atravesaba un camino rodeado de árboles marchitos, Jaimito el cartero comenzó a quejarse de un dolor fuerte en el pecho. ¡Ay, yo! Mejor hubiera preferido evitar la fatiga. Balbuceó, apretándose el corazón. Don Ramón intentó ayudarlo a recostarse, pero el cuerpo de Jaimito comenzó a retorcerse de una manera antinatural. Sus venas se hincharon bajo la piel, como gusanos negros que se movían por su carne. Sus ojos se pusieron en blanco, y de su boca salió un vómito espeso, mezclado con sangre y trozos de carne que nadie pudo identificar. De pronto, su pecho se abrió en un estallido grotesco.
Costillas partidas se asomaron hacia afuera, y el corazón aún latiendo cayó al suelo del autobús, golpeando con un sonido húmedo. Un olor nauseabundo llenó el ambiente, y todos gritaron al ver cómo Jaimito quedaba colapsado sobre el asiento, con el torso abierto, vacío. El chavo se tapó los ojos, llorando y temblando. Kiko vomitó en el pasillo, mientras doña Florinda lo abrazaba tratando de no perder la cordura. Doña Clotilde sollozaba, mirando al cadáver. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Pero el señor Barriga, sentado al frente, no decía nada. Solo miraba hacia el camino con una sonrisa casi imperceptible, como si todo lo que ocurría estuviera dentro de sus planes. Cuando el autobús se detuvo en una gasolinera abandonada, el aire estaba impregnado con un hedor insoportable. Nadie quería bajar, pero el chofer los obligó a gritos guturales que no parecían humanos. El sitio estaba desierto, pero en las paredes de la gasolinera había marcas oscuras, como huellas de manos ensangrentadas que habían intentado escapar. Don Ramón fue el primero en bajar, seguido por el profesor Girafales. El suelo estaba pegajoso, como si estuviera cubierto de sangre seca. Esto no me gusta nada, murmuró don Ramón. De pronto, un estruendo sacudió el lugar. Una de las bombas de gasolina explotó en una llamarada, lanzando pedazos metálicos por todas partes. Uno de ellos atravesó el cráneo del profesor Girafales, salpicando sesos y sangre contra la pared. Su cuerpo cayó de rodillas primero, y luego de bruces, con un ruido sordo. Doña Florinda lanzó un grito desgarrador. «¡Profesor!». Corrió hacia él, pero el calor de las llamas la alcanzó. Su vestido se prendió fuego en segundos, y aunque Kiko intentó alcanzarla, el fuego se extendió devorando su piel, derritiéndola en jirones. Sus alaridos resonaron en el aire, mientras se desplomaba al suelo, convertida en una figura ennegrecida y retorcida. El autobús arrancó de nuevo, dejando atrás los cuerpos carbonizados y destrozados de quienes, minutos antes, habían sido vecinos llenos de vida. Dentro del vehículo, el chavo sollozaba sin poder detenerse. Solo quedaban don Ramón, Kiko, doña Clotilde, el señor Barriga. Y él. El viaje a Acapulco ya se había convertido en un descenso al mismísimo infierno. El autobús seguía su curso, devorando kilómetros de carretera solitaria. Adentro, el aire era sofocante, cargado del hedor a carne chamuscada que se había impregnado en la ropa de todos después de la explosión en la gasolinera. El chavo estaba sentado en silencio, con las manos temblando sobre sus rodillas. Aún veía en su mente los ojos vidriosos de Patty, el corazón de Jaimito latiendo en el suelo, el cuerpo incinerado de doña Florinda. Todo se mezclaba en su cabeza como un carrusel sangriento del que no podía escapar. Kiko, a su lado, sollozaba con los cachetes empapados de lágrimas y vómito seco en la boca. «Mami. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste solo?», balbuceaba, en un hilo de voz, hundido en un terror infantil que se deshacía en llanto. Don Ramón, con la mirada perdida, se había quedado en silencio. Parecía más viejo, más agotado que nunca, como si cada muerte le arrancara años de vida. Solo murmuraba frases entrecortadas, sin que nadie pudiera entenderlo. Doña Clotilde lo miraba con preocupación. «Ramoncito. Resiste. Ya falta poco para llegar». Pero en realidad, nadie sabía si llegarían vivos a su destino. La carretera se volvió cada vez más angosta, bordeando un acantilado. Afuera, el mar rugía, pero no era azul ni cristalino. Era negro, espeso, con olas que parecían manos gigantes intentando atrapar el autobús para hundirlo en la oscuridad. De repente, el vehículo se sacudió violentamente. Una de las llantas delanteras reventó con un estallido ensordecedor. El autobús comenzó a zigzaguear, rozando el borde del precipicio. «Sujétense», gritó don Ramón, levantándose de su asiento para intentar ayudar al chofer. El movimiento fue en vano. El autobús se ladeó con fuerza, y don Ramón salió despedido por la ventana rota. El chavo y Kiko gritaron al mismo tiempo. «Don Ramón». El cuerpo del hombre cayó hacia el acantilado, pero no se perdió en el vacío. Quedó colgado de un pedazo de metal retorcido que se enganchó en su camisa. Desde arriba, todos lo vieron columpiarse, gritando desesperado, mientras el metal le desgarraba poco a poco la tela y luego la carne del hombro. «Ayúdenme. Por favor», clamaba, con la voz quebrada. El chavo lloraba desesperado, tratando de asomarse.
Señor Barriga, tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudarlo. Pero el señor Barriga no se movió. Solo lo observaba con frialdad. Lo siento, chavito. Ya no hay nada que hacer. Don Ramón gritó una última vez antes de que el metal terminara de desgarrar su cuerpo. La carne se abrió en un corte grotesco y su cuerpo se desplomó al abismo. Cuando impactó contra las rocas, su cráneo estalló como una sandía, salpicando trozos de hueso y sesos al mar negro, que lo devoró con ansia. El grito de doña Clotilde resonó en el interior del autobús, un chillido desgarrador que hizo eco en las paredes. Ramoncito. Se lanzó hacia la ventana rota, desesperada, con los brazos extendidos, como si aún pudiera salvarlo. Pero su desesperación la cegó. El autobús dio otro salto al chocar contra un bache, y su cuerpo fue impulsado hacia adelante. El vidrio roto le abrió el abdomen de lado a lado, y sus entrañas cayeron con un golpe húmedo al suelo del vehículo. El Chavo y Kiko gritaron horrorizados al ver cómo doña Clotilde intentaba sostener sus órganos con las manos, tambaleándose mientras su sangre formaba un río que corría por el pasillo del autobús. Ramoncito. Espérame. Susurró con los labios temblorosos antes de desplomarse, sus ojos nublándose en un vacío eterno. El cuerpo de la bruja del 71 quedó ahí, grotesco, con los intestinos colgando y un charco carmesí que se extendía lentamente hasta los pies del Chavo, quien se encogió en su asiento, temblando sin control. Ahora solo quedaban tres. El señor Barriga, Kiko y el Chavo. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Un silencio opresivo, cargado de un olor insoportable a sangre y vísceras. Kiko no dejaba de llorar, golpeándose la cara con sus propias manos, balbuceando incoherencias. Mami. Ramoncito. ¿Qué pasa? No quiero estar aquí. El Chavo lo miraba con los ojos desorbitados. Sentía que su cabeza estaba a punto de estallar. El viaje, que había comenzado con risas y promesas, ahora era un desfile de cadáveres y horrores imposibles de borrar. El señor Barriga se levantó de su asiento. Caminó lentamente hacia el fondo del autobús, donde los dos niños se encontraban hechos un mar de lágrimas. Su sombra se proyectó sobre ellos, alargada, deformada, como la de un monstruo. Posó una mano en el hombro del Chavo, y otra en el de Kiko. Sus dedos estaban helados, como si no tuviera sangre en las venas. Tranquilos, muchachos. Pronto llegarán a Acapulco. Pero en su voz había algo. Un tono frío, calculador, que no tenía nada de humano. El Chavo lo miró con terror, incapaz de responder. Solo pensaba en una cosa. Si esto es Acapulco. Entonces, ¿qué será el infierno? El autobús avanzaba lentamente, rechinando como si en cualquier momento fuera a desarmarse. El camino ahora era un túnel angosto, húmedo, iluminado apenas por luces parpadeantes que parecían a punto de apagarse. El sonido de las ruedas sobre el pavimento mojado se mezclaba con un goteo constante que caía desde el techo del túnel, como si alguien estuviera exprimiendo carne sangrante sobre el vehículo. Adentro, el ambiente era asfixiante. Los cuerpos de doña Clotilde yacían desparramados, su sangre aún tibia impregnaba el aire con un hedor metálico. Nadie se había atrevido a moverlos. El Chavo estaba acurrucado contra la ventana, llorando en silencio. Sus lágrimas se mezclaban con manchas de sangre seca que aún tenía en la cara. Kiko, en cambio, parecía estar al borde de la locura. Sus cachetes inflados estaban hinchados por el llanto, y su voz infantil había perdido todo rastro de alegría. Yo no quiero seguir. Quiero a mi mami. Quiero que todo esto se acabe. Repetía una y otra vez, golpeando el asiento con sus puños débiles. El señor Barriga lo observaba desde el pasillo. Sus ojos brillaban con una calma perturbadora, como si disfrutara del sufrimiento que tenía frente a él. Ya falta poco, Kiko. Pronto descansarás. Dijo en un tono que pretendía ser consolador, pero que sonaba más como una sentencia de muerte. El túnel comenzó a vibrar. Las luces parpadearon con más fuerza hasta que una de ellas estalló en chispazos, iluminando por un segundo los reflejos en las ventanas. El Chavo miró, y lo que vio lo paralizó. En lugar de su reflejo y el de Kiko, aparecían dos cadáveres. Uno era el mismo, con el cráneo hundido y los ojos colgando de sus cuencas. El otro era Kiko, sin cachetes, con la piel arrancada como si hubiera sido desollado vivo. El niño gritó, pero nadie más pareció verlo.
En ese momento, el autobús dio un frenazo brutal. Kiko salió disparado contra el pasillo, golpeando con fuerza el cuerpo sin vida de doña Clotilde. El impacto hizo que una de las vísceras de la mujer quedara pegada en su rostro, y el niño chilló con desesperación, tratando de arrancársela mientras vomitaba. ¡Auxilio, mami! Gritaba, arañando su propia cara. El chavo intentó ayudarlo, pero entonces el techo del autobús comenzó a crujir. Algo pesado cayó desde arriba. Una barra metálica oxidada, larga y puntiaguda, atravesó el techo como una lanza. El hierro entró por la espalda de Kiko y salió por su abdomen, levantándolo en el aire como un muñeco de trapo. El grito que soltó fue tan agudo que rebotó en las paredes del túnel, haciéndolo sonar como si miles de niños lloraran al mismo tiempo. El chavo lo miró con horror. La sangre de Kiko chorreaba a borbotones, cayendo sobre los asientos, empapando el suelo, hasta que sus zapatillas se mancharon completamente de rojo. El niño intentaba mover las manos, alcanzando al chavo, pero su fuerza se desvanecía con rapidez. Chavito. Balbuceó, con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas. El hierro lo sostuvo unos segundos más antes de que su cuerpo se desgarrara al peso. Kiko cayó al suelo, muerto, con los cachetes hundidos y la boca abierta en un rictus de dolor eterno. El chavo cayó de rodillas, tapándose el rostro con las manos ensangrentadas. Lloraba y gritaba, su voz quebrada por la desesperación. Ya basta. Ya no más, señor Barriga. El silencio regresó. El túnel quedó oscuro, solo iluminado por la luz tenue de los faros del autobús. El cuerpo de Kiko estaba ahí, inerte, rodeado por un charco carmesí que se extendía como una mancha viva. El chavo levantó la cabeza y miró hacia el frente. Solo quedaban él y el señor Barriga. Nadie más. El hombre lo miraba con una expresión que ya no era humana. Su rostro estaba rígido, como una máscara que se estaba resquebrajando, y sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. Ya casi llegamos, chavito. Ya casi llegamos. Su voz retumbaba en el interior del autobús como si viniera de todos lados, profunda y monstruosa. El chavo, temblando, no pudo contenerse y preguntó con voz rota. ¿Por qué? ¿Por qué se murieron todos? El señor Barriga sonrió, y por un instante, sus dientes parecieron demasiado largos, demasiado afilados para ser humanos. Porque este viaje no era para todos. Solo para nosotros dos. El autobús salió del túnel, y la luz del exterior iluminó la carretera. A lo lejos, finalmente, se veía el mar. Un mar rojo, cubierto de espuma sangrienta, con gaviotas que no graznaban, sino que chillaban como niños torturados. El chavo entendió en ese momento que ya no había vuelta atrás. El autobús salió del túnel y la luz del sol bañó el camino. Pero no era una luz cálida ni reconfortante. Era rojiza, como si el sol estuviera muriendo y sangrando sobre el horizonte. El cielo estaba cubierto de nubes negras, que se retorcían como gusanos gigantes, y el mar. El mar era un infierno líquido, burbujeando con espuma roja, espesa como sangre fresca. El chavo observaba desde la ventana, con los ojos vidriosos por el terror. Lo que debía ser el paraíso prometido de Acapulco parecía un cementerio maldito. Las palmeras estaban secas, torcidas, y en sus troncos había marcas profundas, como si manos humanas hubieran intentado trepar antes de ser arrancadas de cuajo. Las playas, en lugar de arena dorada, estaban cubiertas de huesos blanquecinos que crujían cuando las olas los golpeaban. Y lo peor eran las voces. Un murmullo constante surgía de la costa, como miles de personas llorando, gritando, riendo al mismo tiempo. El aire estaba impregnado de un olor insoportable a carne podrida mezclada con sal. El chavo no podía contener las lágrimas. Esto no es Acapulco. Esto es el infierno. El señor Barriga, sentado frente a él, sonrió de manera inquietante. Claro que es Acapulco, chavito. Solo que es la verdadera cara del lugar. La que nadie más ve. El autobús finalmente se detuvo frente a un hotel. El edificio, que debía ser majestuoso, estaba en ruinas. Sus paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían huellas de sangre seca, y en sus ventanas colgaban cortinas desgarradas, moviéndose como piel flácida al viento. El letrero de la entrada aún decía:
Bienvenidos al paraíso, pero las letras estaban corroídas, y entre ellas se veían insectos negros que se movían como si estuvieran devorando el metal oxidado. El chofer del autobús, que nunca había hablado, se giró hacia el interior. Sus ojos ya no eran humanos. Eran cuencas vacías, sangrantes, y su boca se abrió en una sonrisa imposible, rasgándose hasta las orejas. Sin decir palabra, su cuerpo se desplomó sobre el volante, revelando que no era más que un cadáver en avanzado estado de descomposición que había estado conduciendo todo el tiempo. El chavo gritó y retrocedió contra el asiento, mientras el olor a carne putrefacta inundaba todo el vehículo. El señor Barriga, en cambio, permaneció tranquilo. Vamos, chavito. Es hora de entrar. Con pasos temblorosos, el niño lo siguió. Cada rincón del hotel parecía vivo. Las paredes respiraban, latiendo como un corazón gigante. El suelo crujía bajo sus pies, y en algunos puntos parecía moverse como si caminaran sobre carne húmeda en lugar de cemento. El vestíbulo estaba lleno de cadáveres sentados en las mesas, vestidos con trajes de baño y ropa de playa, como si fueran turistas que habían quedado petrificados en medio de sus vacaciones. Algunos tenían la carne arrancada, otros los ojos vacíos, y otros simplemente habían quedado reducidos a esqueletos cubiertos de algas podridas. El chavo sollozó, cubriéndose la boca para no vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué me trajo aquí, señor Barriga? El hombre lo miró con seriedad, y por un instante, su sonrisa se desdibujó. Porque aquí nadie nos molestará, chavito. Aquí nadie pedirá más rentas, nadie inventará excusas, nadie tocará mi puerta para llorar sus problemas. Aquí todo se termina. La voz del señor Barriga resonaba en las paredes como un eco profundo, y cada palabra parecía clavarse en el pecho del niño como un cuchillo invisible. El recorrido los llevó a los pasillos del hotel, iluminados por lámparas que chisporroteaban intermitentemente. Cada puerta que pasaban estaba entreabierta, y detrás de ella se escuchaban sonidos horribles. Llantos ahogados, golpes secos, risas infantiles que se transformaban en chillidos desgarradores. El chavo sentía que sus piernas apenas podían sostenerlo. Su cuerpo temblaba sin control, y cada paso lo hundía más en la desesperación. Finalmente, llegaron a una habitación. El número en la puerta era el 666, pintado con algo que olía a hierro y podredumbre. El señor Barriga abrió la puerta con calma, como si todo estuviera perfectamente planeado. Dentro, la habitación parecía normal al principio. 2 camas, un televisor viejo, una mesa con un florero marchito. Pero las paredes estaban manchadas con huellas rojas, y sobre la cama se veían marcas profundas, como si alguien hubiera sido arrastrado a la fuerza. El chavo se sentó en una de las camas, derrotado, con lágrimas cayendo por sus mejillas. El señor Barriga lo observó en silencio por varios segundos, hasta que se acercó lentamente, cerrando la puerta tras de sí. La cerradura hizo un clic metálico que retumbó en el silencio como un disparo. El chavo lo miró, con los ojos llenos de miedo. Señor Barriga. ¿Qué va a pasar ahora? El hombre sonrió, y sus ojos brillaron con un fulgor aterrador. Ya casi es hora de decirte la verdad, chavito. El niño tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. La verdad. El señor Barriga asintió, y su sombra se alargó en la pared, mostrándose deforme, monstruosa, como si dentro de él hubiera algo que no era humano. Sí, la verdad de por qué todos tus vecinos murieron. La verdad de este viaje. El chavo se encogió contra la cabecera de la cama, temblando. Sabía que lo peor estaba por venir. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de la lámpara y el goteo de agua desde algún rincón invisible. El chavo, encogido en la cama, respiraba con dificultad. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, su piel cubierta de manchas de sangre seca que no eran suyas. El señor Barriga se sentó frente a él, en la otra cama. Su cuerpo, normalmente robusto, parecía más grande, más imponente en la penumbra. Cada movimiento suyo hacía que el aire se volviera más pesado, como si el cuarto estuviera siendo tragado por una presencia que no debía existir en este mundo. Chavito. Dijo con voz profunda, pausada. Es hora de que entiendas por qué estamos aquí. El niño tembló, tratando de hablar, pero su voz apenas salió. ¿Por qué? ¿Por qué todos se murieron? El señor Barriga lo miró fijamente.
Por un momento, su expresión mostró algo de tristeza, pero enseguida volvió esa sonrisa macabra que parecía haber escondido durante años. Porque yo lo quise así. El chavo abrió los ojos de par en par, aterrado. ¿Cómo? El hombre se inclinó hacia él. Sí, chavito. Yo provoqué todo. El autobús, el puente, la explosión, cada accidente. Nada fue casualidad. Yo los llevé a todos hasta aquí, porque ya no los soportaba más. El niño sollozó, sacudiendo la cabeza. No. No es cierto. Usted es bueno. Usted siempre fue bueno. Bueno, replicó el señor Barriga, con un tono seco, casi burlón. ¿Acaso es bueno perder dinero todos los meses? ¿Acaso es bueno aguantar las excusas de don Ramón, los gritos de doña Florinda, los hechizos inútiles de la bruja del 71, los berrinches de Kiko, las cartas de Jaimito, los discursos del profesor Girafales? ¿Acaso es bueno vivir atado a esa vecindad que nunca me dio más que problemas? Su voz retumbaba en las paredes, haciéndolas vibrar como si el edificio mismo compartiera su odio. Al principio. Continuó. Lo intenté todo. Paciencia, amabilidad, comprensión. Incluso llegué a tomarles cariño. Pero el cariño no paga las deudas, chavito. Y yo estaba cansado. El chavo lo escuchaba paralizado, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Cada palabra era un golpe directo a su corazón. El señor Barriga se levantó lentamente, acercándose paso a paso hacia la cama del niño. Su sombra se alargaba en la pared, deformándose, convirtiéndose en algo monstruoso, como si su verdadero ser estuviera saliendo a la luz. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, chavito? Susurró con voz ronca. Que nadie sospechará nunca de mí. Todos creerán que fue un accidente. Y yo seré libre, sin nadie que me moleste, sin nadie que me deba un centavo. El chavo intentó retroceder, pero la cabecera de la cama lo detuvo. Sus ojos se clavaron en los del hombre, que ahora brillaban como brasas encendidas. Señor Barriga. Por favor. No me haga daño. Suplicó, con la voz quebrada. El hombre inclinó la cabeza, casi con ternura. Ay, chavito. Tú fuiste diferente. Tú nunca me debiste nada. A ti sí. Te agarré cariño. El silencio se hizo eterno. El chavo contuvo la respiración, esperando escuchar algo que lo salvara. Pero la sonrisa del hombre se ensanchó hasta mostrar todos sus dientes, mientras sus pasos lo acercaban más y más. Aunque recuerda algo. Dijo, bajando la voz hasta un susurro que heló el aire. Este viaje a Acapulco no fue gratis, chavito. El niño lo miró aterrado. ¿Qué quiere decir? El señor Barriga extendió lentamente la mano hacia él, sus dedos alargándose en la penumbra como garras. Quiero decir que... ahora. Tú tienes que pagarme. El chavo gritó, un grito que resonó en todo el hotel vacío, pero nadie lo escuchó. La puerta se cerró de golpe, y la oscuridad envolvió la habitación. Lo último que se vio fue la sombra del señor Barriga inclinándose sobre la cama del niño. Y después, nada más. No te doy otra nomás porque presta para que te...